Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel. Por eso, lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada, pero no por eso he sido declarado inocente. El Señor es quien habrá de juzgarme. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen a que venga el Señor. Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas. Pondrá al descubierto las intenciones del corazón y dará a cada uno la alabanza que merezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía y hará que tu voluntad y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Apártate del mal, practica el bien, y tendrás una casa eternamente. Porque al Señor le agrada lo que es justo, y vela por sus fieles. En cambio, los injustos los borrará de la tierra para siempre. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios lo salva de los hombres malvados. La salvación del justo es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos, en cambio, comen y beben? Jesús les contestó: ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo, y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los judíos tenían como único día de ayuno obligatorio en el día de la reconciliación, llamado también el gran día del ayuno. Se ordenaban además días especiales de ayuno como expresión de duelo y penitencia en ocasiones particularmente difíciles, cuando había hambre, cuando había guerra, cuando había falta de lluvia, etc. Eran muy frecuentes también los ayunos motivados por devoción privada. Los judíos piadosos tenían en gran estima la práctica del ayuno como un acto más de la virtud de la religión. En el Antiguo Testamento, el ayuno, acompañado siempre de oración, sirve para manifestar la humildad delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Levítico 16, 29: esta será para ustedes la ley perpetua. El mes séptimo, el día 10º del mes, ayunarán.
y no harán trabajo alguno. Ni el nativo, ni el emigrante que reside entre ustedes. Y luego también en el versículo 31 dice: será para ustedes día de descanso completo, en el que han de ayunar. Es ley perpetua. Levítico 16, 29 y 31. El que ayuna se vuelve hacia el Señor en una actitud de dependencia y de abandono total. Antes de emprender un quehacer difícil, estaba precedido por el ayuno. Como también para implorar el perdón de una culpa, también estaba el ayuno. Como por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 27, dice: Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras y se echó un sayal sobre el cuerpo y ayunó. También el ayuno se hacía en señal de luto por una desgracia. También se practicaba el ayuno para obtener el cese de una calamidad. Por ejemplo, Judith 4, 9, 13 dice: con gran fervor todos los hombres de Israel clamaron a Dios y se humillaron ante Él con un gran ayuno. Ellos, sus mujeres, sus hijos y ganados, los forasteros, jornaleros y esclavos, se vistieron de saco. Todos los hombres, mujeres, niños de Jerusalén se postraron ante el templo y con la cabeza cubierta de ceniza elevaron sus manos al Señor. Cubrieron el altar de saco y a una voz suplicaban fervientemente al Dios de Israel que no entregase a sus hijos al saqueo, sus mujeres al cautiverio, sus ciudades ancestrales a la destrucción y al templo a la profanación y burla de los gentiles. Y dice en el versículo 13: el Señor escuchó las plegarias y tuvo piedad ante esta tribulación. Por eso el ayuno es tan importante. Jesús ahora en el Evangelio hemos escuchado que les dice: cuando le falte el novio, entonces van a ayunar. Cuando le falte el novio, es decir, cuando está el novio, es decir, cuando está Jesús, que es signo de fiesta, entonces ¿por qué van a ayunar? Pero sí después. Y de hecho, la palabra de Dios dice que Pablo, por ejemplo, sufrió tanto. Por ejemplo, en la Biblia, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 27 dice, bueno, voy a leer un poco antes. Desde el versículo 26 dice: ¿cuántos viajes a pie? Dice Pablo, con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, trabajo y agobio, sin dormir muchas veces, con hambre y sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. Es el ayuno no solo en el Nuevo Testamento, sino que también desde el Antiguo Testamento se ha practicado el ayuno. Y ahora quiero compartirles esos bienes espirituales que según algunos santos, por ejemplo San Agustín, decía que el ayuno purifica el alma, que el ayuno eleva el espíritu y sujeta la carne al espíritu, para dar al corazón contrición y humildad, para disipar las tinieblas de la concupiscencia. El ayuno, decía San Agustín en el Sermón 73, aplaca los ardores del placer y enciende la luz de la castidad. Qué importante es el ayuno. Y Jesús dice: cuando le falte el novio, entonces iban a ayunar. Decía también San Francisco de Sales, el santo de la humildad, de la sonrisa. Y San Francisco de Sales, pues a mí se me ha olvidado muchas veces este nombre, porque él dijo: si tenemos que orar en tribulación, si tenemos que orar en todo tiempo, decía, cuanto más en tribulación, decía San Francisco de Sales. Y siempre se me olvida este nombre de San Francisco de Sales. Pues él, hablando del ayuno, decía: el ayuno fortifica el espíritu, mortificando la carne y su sensualidad. El ayuno eleva el alma a Dios. El ayuno abate la concupiscencia,
dando fuerzas para vencer y amortiguar sus pasiones, y dispone el corazón para que no busque otra cosa distinta de agradar a Dios en todo. Dispone el corazón. Qué importante es el ayuno. Porque ahora en el Evangelio podemos ver, sí, ¿para qué ayunar? Lo podemos ver, lo podemos malinterpretar desde una perspectiva meramente así como si ya no fuera necesario. Pero sí es necesario. Recordemos que el mismo Cristo ayunó. Antes de su pasión, el mismo Cristo pues hace en el desierto. Dice Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 2. Dice, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. Ayunó 40 días y 40 noches. Jesús. Al principio, antes de entrar a su dolorosa pasión, bueno, se preparó con ese ayuno y por lo tanto el beneficio del ayuno es, creo, reclamado por nuestras mismas almas, hoy más que nunca, cuando la fuerza del mal se ha increpado y ha hecho tanto daño en tanta gente. También San Pedro Crisólogo decía, 3 cosas hay por las que se mantiene la fe, se conserva firme la devoción, persevera la virtud. 3 cosas. Estas 3 cosas son la oración, el ayuno y la misericordia. Si haces ayuno, tienes que orar. Si haces misericordia, tienes que orar. Tienes que ayunar. No puede estar una separada de las otras. De estas 3 palabras, la oración, el ayuno, la penitencia, la misericordia. Lo que pide la oración lo alcanza el ayuno y lo recibe la misericordia. Oración, misericordia y ayuno, 3 cosas que son una sola, que se vivifica una a la otra, decía San Pedro Crisólogo. Pedimos a la Virgen que nos ayude para que podamos estar en esa disposición, para que podamos agradar a Dios. Los ayunos agradables a Dios son: no hagas mal y sirve al Señor con corazón limpio. Esos son los ayunos que agrada al Señor. Guarda sus mandamientos siguiendo sus preceptos y no permitas que ninguna concupiscencia del mal penetre en tu corazón. Si esto haces, tu ayuno será grato en la presencia de Dios, decía Pastor de Hermas. San Bernardo también decía, ayunen con los ojos de toda mirada curiosa. Ayunen los oídos, no atendiendo las palabras vanas y a cuanto no sea necesario para la salud del alma. Ayune la lengua de la difamación y la murmuración, de las palabras vanas, inútiles. Ayune la mano de estar ociosa y de todas las obras que no sean mandadas. Pero ayune mucho más el alma misma de los vicios y pecados y de imponer la propia voluntad y juicio. Pues sin este ayuno, todos los demás son reprobados por Dios. Así decía San Bernardo. Una vez más, escuchemos lo que dice San Bernardo. Ayune la lengua de la difamación y la murmuración. Ayune la lengua de las palabras vanas, de las palabras inútiles. Ayune la mano de estar ociosa, de todas las obras que no son mandadas. Pero ayune mucho más el alma misma de los vicios y pecados, y de imponer la propia voluntad y juicios. Pues sin este ayuno, todos los demás son reprobados por Dios. Así dice San Bernardo. Y también San León Magno decía, ha de consistir mucho más en la privación de nuestros vicios que en la de los alimentos, el ayuno. Privación de nuestros vicios que de los alimentos. El ayuno significa, decía San Juan Pablo II, un dominio sobre nosotros mismos. Significa ser exigentes en las relaciones con nosotros mismos, estar prontos a renunciar a las cosas. Y no solo a los manjares, sino también a los goces y los placeres diversos. A María Santísima le pedimos para que nos ayude a estar dispuestos
para que podamos ayunar, para que podamos preservarnos de toda acechanza diabólica, para que podamos estar preparados para enfrentarnos contra la fuerza del mal, contra la fuerza del pecado. Que María te defienda, que María te ayude. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Neftalí Rogel y doy la cordial bienvenida a los que por primera vez vienen a este canal de Católico Digital y les invito a que se suscriban para que sigamos compartiendo la palabra de Dios.